La Escuela para la Familia presenta al maestro y conferencista internacional Humberto Cortés, con una enseñanza que será de gran ayuda para usted y los suyos. Cuando la violencia doméstica llega al hogar cristiano. Estoy absolutamente seguro de que al escuchar este mensaje, el poder de Dios se desatará como un viento recio contra todo cuanto el enemigo haya plantado en el seno del hogar, sea desamor, indiferencia, falta de perdón por ofensas no resueltas, deseos suicidas y homicidas, sed de venganza. Todo lo anterior lo declaro inoperante por la palabra que dice: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada y echada fuera. Que no quede raíz ni rama en el nombre de Jesús. Y pido que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor sobre cada esposo y cada esposa, que sean envueltos en una brisa que limpie, que sane, una ola tan impregnada de la presencia de Dios que sea capaz de llevarse para siempre todo pensamiento e intención de divorcio. Que los oídos sean capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo para que sean despertados los corazones que estaban resignados al fracaso. Que ahora despierten al amor, a la esperanza, a la determinación de no permitir que Satanás les robe la felicidad de aquello que Dios les dio y que ahora defenderán a capa y espada en pie de lucha, sabiendo que el Señor les dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Con todo mi corazón, quiero decirle que parte de mi intención con este mensaje es crear un muro de prevención al borde del abismo y no un hospital de cuidados intensivos al fondo del mismo. Es por eso que en esta conferencia los hogares de ministros y de feligreses son directamente aludidos. Hablando a las mujeres, el apóstol Pablo dice en Efesios 5:33, la mujer respete a su marido. Pero Pedro se dirige a los hombres en su primera epístola en el capítulo 3, verso 7 y exhorta: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Rescato 3 instrucciones básicamente. Número 1. Vivid con ellas sabiamente. Estaba diciendo: conoced a vuestra mujer de tal manera que podáis respetar sus sentimientos. Esa debe ser la meta del marido. Debe saber qué la complace y qué la consuela, y también qué le duele e irrita. Esa comprensión especial se puede emplear luego para edificarla en lugar de derribarla. 2. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Si un hombre va a cambiar de sitio 5 recipientes y sabe que uno de ellos es más frágil que otros, manejará ese con mayor cuidado. Así es como el marido debe tratar a su mujer. Debe tratarla con especial respeto y cuidado. Quiero añadir, es incomprensible que muchos maridos quieren ver bonitas a sus esposas y no invierten en ellas, pero sí lo hacen con sus vehículos, motocicletas, mascotas, etc. Maridos, compren regalos para sus esposas en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, tarjetas, flores, ropa, zapatos, perfumes, cremas, humectantes, exfoliantes, afirmantes, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto le produce gracia, lo comprendo. Lo mismo se dio conmigo, ya que todo esto no es tan importante para mí, pero sí lo es para mi esposa. Y si es importante para ella, en adelante lo será para mí también. Sobre todo, tomando en cuenta que hacemos planes para un largo viaje, hasta la vejez o hasta que Cristo venga. Y número 3, como a coherederas de la gracia de la vida. Los dones de la vida no son solo para el disfrute del marido, son dados por Dios igualmente a ambos y debieran ser compartidos por igual. El hombre debe respetar a su mujer y no robarle el goce de la vida que Dios dispuso que ella tuviera. Como siervos de Dios, sabemos cabalmente cuando una orden suya es apremiante, sobre todo cuando algo tan apreciado como el matrimonio está en peligro, y más aún cuando los componentes han sido incapaces de ver las señales de advertencia. Y cuando la bomba explota, es porque ya hacía mucho tiempo que el detonante había sido accionado. Inmediatamente, Dios dictó esta orden a mi corazón. Con respecto a esta conferencia, puse manos a la obra. Notas, teclado, un repaso concienzudo de lo que he vivido para que mi palabra sea sazonada con sal, y la lógica revisión del texto por parte de mi compañera de ministerio, mi amada esposa Grace.
por lo cual estamos absolutamente seguros que este material les será de mucha bendición. El problema se agudiza cuando los que son llamados a dar la voz de alarma, me refiero a los líderes eclesiásticos, son silenciados por el sentimiento de culpa, a raíz de su deficiente accionar como sacerdotes, cabeza de hogar y los responsables de generar la atmósfera adecuada en donde su esposa e hijos experimenten el clima ideal para desarrollarse en un ambiente de amor, aceptación, confianza, afirmación y amistad, viniendo a ser los modelos a seguir, tomando en cuenta que el líder enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. A continuación, un microenfoque especialmente para aquellos que ostentan un grado ministerial. Ignorar la historia es volver a cometer los mismos errores. Le pregunto, ¿conoce usted a algún ministro que ignoró el orden de prioridades bíblico? Dios, familia e iglesia. Porque todos los que invirtieron ese orden han sido traspasados de muchos dolores. Y cuando digo dolores me refiero al hecho de que nunca imaginaron que las insignificantes quejas por parte de su esposa eran en realidad señales claras de emergencia que dieron al traste con sus matrimonios y sus ministerios. Y esto es gravísimo porque el Señor dice específicamente con respecto a los obispos y por ende a los que están al frente de la obra de Dios. En esa lista infranqueable de requisitos, 1 de Timoteo 3, 4 y 5 expresa categóricamente que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En una palabra, es como si el Señor nos dijese, si no cuidas bien tu casa, ¿qué te hace pensar que pondré a tu cuidado lo que yo más amo, mi iglesia? Eso es tan extenso y complejo que no podríamos abordarlo todo ahora, pero por lo menos quiero destacar una de las señales que de no atenderse produce efectos mortíferos, y es cuando, por las responsabilidades ministeriales, ojo, no alcanza el tiempo. No hay tiempo para la esposa y sus intereses. No hay espacio para escucharla, para atenderla a ella antes que a cualquier otra persona, para animarla, elogiarla, para crear una atmósfera que les permita arribar al dulce puerto de la intimidad. Y lo peor, muchas damas que se atreven a reclamar sus derechos, porque la mayoría llevan la procesión por dentro, son inmediatamente etiquetadas como carnales y desenfocadas ministerialmente. Pero alerta, ministros de Dios, llega un momento en que la esposa no quiere un pastor, un misionero, un conferencista internacional, un teleevangelista. Ella quiere un esposo con el que se casó por amor y no por el glamour de una posición. Y toda vez que el esposo hace caso omiso de este solo aspecto, al no atender el consejo de la palabra, Satanás envía una tercera persona que cuida de los detalles que otro ha descuidado, sin importar la posición. Y permítame decir que una de las razones por las cuales la esposa está antes que la iglesia, y Dios no se molesta por esto, es sencillamente porque ella es la que siempre estará a nuestro lado. Los hermanos o amigos cualquier día se marchan y algunos no piden ni permiso, pero la esposa siempre se queda. Créame, no tiene que esperar a que su cónyuge se marche con otro, que su ministerio se desbarate y que sus hijos no quieran nada con Dios, y no tener argumento para ir delante de Dios porque te diría, yo también ya te lo había dicho en mi palabra. Mientras escribo, por la radio, un espacio le ha sido concedido a una pareja pastoral, que después de un vía crucis desde su matrimonio y ministerio, según sus palabras, se descuidaron de sí mismos sirviendo a Dios. Su matrimonio se desbarató, su ministerio por consiguiente, sus hijos aprendieron a aborrecer el evangelio por lo que vieron en ellos. Uno de los consortes cayó en adulterio y después de un largo periodo de tiempo, ahora están de vuelta y juntos aducen tener una unción tremenda para restaurar matrimonios, porque el dolor indecible les ha hecho ubicar las prioridades donde siempre debieron estar. Digo, gloria a Dios que de nuevo están juntos, después de limar sus diferencias, pero ¿por qué atravesar ese valle de lágrimas para llegar a darse cuenta de que la poderosa unción para restaurar matrimonios la tuvieron siempre y la tenemos en este mismo momento? Lo invito a que se humille y le pida a Dios que le revele 1 de Pedro, capítulo 3 y verso 7. Para comenzar,
entonces esa poderosa unción comenzará a desbordarse en su hogar, de tal manera que todo matrimonio que entra en contacto con ustedes dirán: yo necesito y quiero lo que ellos tienen. Porque nos habremos constituido en una contracultura que se manifiesta para decirle a este mundo cómo por encima del sistema satánico operante podemos vivir felizmente casados. Ese es mi testimonio al arribar a 18 años de casado, y entre líneas le estoy compartiendo lo que me ha dado resultado. La gloria sea para Dios. Es probable que al escucharme un ministro, lo que estoy compartiendo le pueda sonar irreverente, pero yo lo invito para que a solas se reúna con su cónyuge y le manifieste que usted quiere someterse voluntariamente a una evaluación sincera, que no se enojará y tampoco tomará represalias, pero que por favor le haga saber sus virtudes y defectos en aras de un mejor funcionamiento de su matrimonio y ministerio. Le garantizo que después de Dios nadie puede emitir mejor criterio que nuestra esposa. Cuando nosotros, como siervos de Dios, no le damos la importancia requerida a nuestra relación marital, el resultado es matemático. Al perder la autoridad moral y espiritual, enmudecidos por la voz de nuestras conciencias, hay que dejar de lado uno de los tópicos más importantes que de verdad se debiera abordar con sobreénfasis, y estamos prestos a desplazarnos a temas como el evangelismo, las misiones y la guerra espiritual, etcétera, etcétera. Y de manera inexplicable, los resultados en cada una de estas direcciones jamás son los esperados. Entonces surge la pregunta: ¿por qué? Y la respuesta no se deja esperar. Es mi criterio y no pretendo ser dogmático en cuanto a que la iglesia no son programas abordados por personas incapacitadas desde el punto de vista de Dios, al estar fallando en sus relaciones interpersonales. La iglesia poderosa es aquella que está compuesta por familias sanas, anímica, emocional y espiritualmente, estables y sólidas, que después de cultivar una atmósfera espiritual en el hogar, se trasladan a la comunidad de fe, abordan programas y los sacan adelante, con el lógico respaldo de Dios, y en cada frente, Satanás es derrotado. Todavía tengo que decir que esto explica por qué en la mayoría de las congregaciones prácticamente este es un tema que brilla por su ausencia en nuestros púlpitos, o que sea abordado por otros, y en el mejor de los casos, ya en la agenda se deja ver el encuentro especial para matrimonios a fin de año. Y aunque sé que suena fuerte, es una realidad. Tratamos con acetaminofén todos los complejos dolores que aquejan a la mayoría de los matrimonios. Entiéndase por acetaminofén el medicamento que en los servicios médicos sociales asumen que sirve para todos los dolores. Claro, nada más lejos de la realidad. Y mientras los hijos de Dios callan y fallan en la misión de presentar las herramientas para el pleno disfrute de esa maravillosa unión, los hijos del diablo claman a voz en cuello, día y noche, y por todos los medios, en las personas de pensadores, filósofos y científicos sociales, que afirman sin ruborizarse que la familia en su concepción clásica es una institución decadente a la que hay que sustituir por otras formas de organización. La familia como una institución está cercana al punto de la total extinción, según sus palabras. Bien dijo el sabio pensador: lo único que se necesita para que el mal prevalezca es que el hombre bueno no haga nada. Pero lejos esté de mí el guardar silencio. Levanto mi voz como trompeta para decir que el común denominador de los hogares en crisis consiste en haber sacado a Dios de sus vidas. Además, se han dado un lujo demasiado caro, como lo es el haber dejado de lado las indicaciones del manual del fabricante, la palabra de Dios. Sé que esto es difícil de digerir, sobre todo cuando somos miembros de una iglesia local, pero la raíz del problema es que nos identificamos como cristianos y a la vez dejamos de lado principios cristianos, valga la redundancia, que nos traen iguales consecuencias que las que se dan en las vidas de los que no conocen al Señor. Dicho de otra manera, el hecho de que yo entre en una cochera no me hace vehículo, y el hecho de que entre en una iglesia no me hace cristiano, en el mejor sentido de la palabra. Bien, quiero dejar claro que, más que deplorar la aptitud omisa de nuestros liderazgos, recordando las palabras del profeta Oseas: y será el pueblo como el sacerdote. El propósito de esta conferencia es plasmar la preocupación de Dios porque nuestros hogares
sean lo que Él quiere que sean. Un pedazo de cielo en la tierra, donde entendemos que los triunfadores fundamentalmente nos llevaremos al cielo nuestras familias como premio, aún después de tomar en cuenta que no hay matrimonio perfecto, pero sí está a nuestro alcance crear la conciencia de que podemos saber lo que queremos y cómo lograrlo, con la influencia maravillosa del que concibió y constituyó la familia, nuestro buen Dios. A partir de esta premisa, ya no buscaré a la persona ideal porque procuraré ser la persona ideal. Recordando que Dios sigue escribiendo recto en renglones torcidos, esta es una voz de aliento para decirte que no importa cuán descolorido y agrietado esté ahora mismo tu matrimonio, no es tiempo para resignarse o hacer parte del lado negativo de las estadísticas, pero sí es tiempo de levantarse, hacer un alto y proclamar que nuestro matrimonio será una obra de arte en la galería de Dios. Tomando en cuenta que cada vez son más las personas que claman, prefiero que camines conmigo a que me señales el camino, me permito contarles muy brevemente que dichosamente en mis primeros días como creyente, recibí uno de los más extraordinarios consejos por parte de mi pastor diciéndome: tienes un llamado al ministerio, así que es tu responsabilidad comprobar que el día que contraigas matrimonio sea bajo la perfecta voluntad de Dios. Fue así como conocí a la que hoy es mi maravillosa esposa, Grace. Nuestro noviazgo duró 2 años, 2 meses, y hoy estamos a solo días de cumplir 18 años de casados, 3 maravillosos hijos, y he dicho en reiteradas ocasiones que si volviera a nacer, estaría listo para casarme de nuevo con ella. Sé que hoy la amo, respeto, admiro y considero más que ayer, pero menos que mañana, pues lo que hemos de llegar a ser lo estamos cultivando hoy. Hemos aprendido a respetarnos, a aceptarnos, servirnos, a ser flexibles, a negociar y considerar constantemente cualquier aspecto que sea importante para el otro. Uno de los propósitos claros al establecer este estilo de vida no es para impresionar a nadie, sino para agradar a nuestro Padre Celestial. El propósito es que, teniendo la autoridad espiritual y moral, poder entonces llevar una palabra de vida a otros matrimonios que están en distintos niveles de resquebrajamiento en su relación. En una palabra, para todo matrimonio que no goza de total armonía al entrar en contacto con nuestro ministerio o esta conferencia, por ejemplo, les pueda significar un punto de retorno para reencontrarse con el amor colegial de sueños, promesas y romanticismo, con el gozo que representa no esperar que el cónyuge haga su parte para hacer yo el mío, mas ya estoy listo para dar el paso al frente de primero. Al pensar en el título de esta conferencia, seguro usted se habrá preguntado tantas veces como yo, ¿cómo se puede explicar que los mismos personajes que se besaron, se acariciaron, se prometieron, que entablaron diálogos interminables, personales y por teléfono, donde el tiempo siempre hizo falta, que marcaron árboles, cuadernos, carteras y hasta partes del cuerpo con sus iniciales, que dejaron volar su imaginación, que soñaron, que se atrincheraron contra toda adversidad, son los mismos personajes que ahora se ignoran, no se cruzan palabra, y si lo hacen es para herirse, se agreden, se prometen que un día de estos todo se acabará. Hay lugar para el reproche, los celos, el odio y hasta el asesinato. Después de ese pensamiento es que vamos directo al lugar donde comienza a gestarse la victoria o derrota de nuestra vida espiritual y familiar, el hogar, donde convergen papá, mamá y los chicos. Este es el sitio donde soy lo que realmente soy. No tengo que demostrarle nada a nadie. Es aquí donde yo siempre afirmo: ¿quieren conocer acerca del carácter de un hombre? ¿Realmente quieren conocer el carácter de un hombre? Entonces miren el rostro de su esposa, sea gerente, empresario, pastor, diácono o jornalero. Lo que haya invertido él en ella o le haya dejado de dar, se reflejará en su semblante. O sea, cada quien tiene la esposa que se merece. En esta conferencia específicamente, quiero destacar el hecho de que no estoy dando por sentado que todas las damas que escuchen son víctimas y bien portadas, y que todos los varones son los victimarios y los malos de la película. Sí está claro que Dios llama al hombre a ser el cabeza, no el dictador, el líder que busca lo mejor para los que le siguen. Como también está claro
que es el varón el que reclama ser el que tiene la batuta del control y del mando, tomando más en cuenta el privilegio que la responsabilidad. Y es, según las estadísticas, quien marca la pauta en cuanto a agresión se refiere en sus 5 expresiones: verbal, psicológico, sexual, físico y patrimonial. En Costa Rica, por ejemplo, las estadísticas de un año a otro son las siguientes. Las denuncias por agresión han pasado de 12.304 a 30.965 en un solo año, según el Instituto Nacional de la Mujer. Y el panorama no mejora mientras más mujeres se atreven a denunciar. Al presente, ascienden casi a 55.000 reportes anuales. En los Estados Unidos, las investigaciones muestran que la violencia es la causa principal de lesiones para las mujeres, más que la combinación de asaltos y accidentes automovilísticos. Asimismo, la Oficina de Estadística del Crimen del Departamento de Justicia del mismo país informa que una mujer es golpeada en su hogar cada 15 segundos. Aquí brota una exclamación de lo más profundo del corazón de cada mujer. Es algo así como un grito del alma que termina siendo una pregunta y no es más que un murmullo en los labios. Si me amas, ¿por qué me lastimas? La mayoría de las veces es un grito que nadie escucha, ni siquiera el que duerme en la misma cama, porque lastimosamente esta dama engrosa las filas de las desesperanzadas que no saben lo que es confiar su vida a Jesucristo, quien es abogado defensor de huérfanos, viudas, extranjeros y de todos los que padecen injusticia. Pero cuando esta situación se presenta con una mujer de Dios, conste que digo una mujer de Dios, o sea, que anda conforme a la palabra, en obediencia y aún así padece agresión. Es diferente porque sí tiene un Dios que la oye, responde y actúa. Es aquí donde, sin tapujos ni evasivas y discurriendo las cortinas de las apariencias por posiciones o por el qué dirán, hay que reconocer que el fantasma de la agresión doméstica ha cruzado la frontera y es inquilino también de hogares cristianos. Y es por esto que desde lo más profundo de mi corazón oro para que 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, sea una luz tan grande y tan potente que pueda iluminar a las tinieblas de cada agresor en las filas cristianas, al punto de que de rodillas se arrepienta ante Dios y ante su cónyuge por este pecado, pues al agredir a tu esposa has tocado a la niña de los ojos de Dios. Y en este reino podemos ser líderes, ostentar cualquiera de los 5 títulos ministeriales de Efesios 4:11. El Señor dice, puede ser raso, ujier, diácono, anciano, pastor, etcétera, etcétera. Si maltratas a tu esposa, no te escucho. Y las consecuencias de no ser escuchado por el cielo ya están registradas en la experiencia fatal del primer rey de Israel, Saúl. Y si no puedo orar, no puedo obtener respuesta, mi liderazgo y sacerdocio, sea cual sea mi posición, es inoperante, estoy muerto. Pero mi amado hermano, aquí están las buenas noticias. Yo puedo arrepentirme y mi voz de auxilio será escuchada en el cielo como trompeta. Las lágrimas del quebranto me harán ver de nuevo la grandeza de mi esposa, y eso es lo que yo llamo, en mi código de honorabilidad, ver en ella no al hijo del carpintero, sino al Hijo de Dios. Si necesito un milagro, le pediré a mi esposa que ponga sus manos sobre mí, pues estoy listo para recibir un milagro. Entrando en materia, está claro, el abuso conyugal no tiene fronteras económicas, educacionales, religiosas o raciales. Ocurre en familias de todo tipo. Mujeres maltratadas son amas de casa, maestras, enfermeras, secretarias. Están casadas con hombres de negocios, obreros de fábrica, médicos, arquitectos y líderes en la iglesia. A la vez que es una verdad que algunas mujeres aparecen como una amenaza para sus maridos, la mayoría de los incidentes señalan a hombres abusando de sus esposas, por lo cual mayormente a ellos va dirigida esta conferencia. ¿Cómo se define el maltrato conyugal? El maltrato conyugal es el mal uso del poder y del control. Es un intento de dirigir y controlar a la esposa a través de medios físicos o emocionales. Ejemplos físicos específicos incluyen el dar bofetadas, arañazos, golpes, puntapiés, empujones, intentos de estrangulamiento, palizas, asalto sexual, mordidas, heridas con armas cortantes y disparos con armas de fuego. Extensos periodos de silencio o de aislamiento,
miradas amenazantes, llamar por apodos o seudónimos y la crítica extrema pueden ser suficientes para dominar a una esposa. En los casos más severos se combinan el abuso emocional y físico. En este punto tengo que apuntar, valga la redundancia, que las relaciones matrimoniales no están sobre la ley. Existen leyes criminales contra el abuso premeditado. En muchos lugares se legisla contra la violencia doméstica a manera de ayudar en la implementación de medidas ante el asalto y abuso que amenaza a un creciente número de mujeres. ¿Cuál es el ciclo del maltrato? Una relación típicamente abusiva sigue un ciclo que está marcado por 3 fases bien reconocidas. Aunque puedan presentar algunas variaciones a este ciclo, la mayoría de las relaciones abusivas repetirá este ciclo una y otra vez. Número 1. La fase del crecimiento de la tensión. Este es el periodo de tiempo cuando una esposa evita a su esposo o trabaja frenéticamente para mantener el mundo de su esposo rodando suavemente. Ella hace esto para prevenir el estallido de otra explosión abusiva. De esta manera, ella mantiene un control limitado de la relación. A veces se dan batallas menores, pero la esposa suprime su ira al culparse a sí misma y diciéndose: debería haberme callado en cuanto a la cuenta de la tarjeta de crédito, o algo en el medio ambiente del hombre. Él debe haber tenido un día duro de trabajo, o racionalizando la situación en el sentido de que podría haber sido peor. Cada vez que ocurre un incidente menor de abuso, la tensión en la relación aumenta. Una apremiante sensación de inseguridad comienza a oprimir a la mujer. De hecho, tal tensión llega a un punto de explosión, desencadenando la fase siguiente. Número 2. La fase abusiva o del maltrato agudo. Se destaca por la severidad del abuso. A diferencia de las disputas menores que pueden haber sucedido en la etapa anterior, los incidentes ahora son severos. Esta fase es provocada por algún evento particular o una serie de circunstancias, aunque a veces no sean las mismas y no se puedan predecir, como aquellas tormentas que azotan en un día claro y soleado. El ataque físico o verbal parece surgir de improviso. Puede ser una comida que no es satisfactoria o una negativa a tener sexo, lo que dispara la violencia del hombre. Por lo general, esta fase dura de 2 a 24 horas. Inicialmente, la esposa se encuentra en un estado de conmoción y de incredulidad. Le es difícil entender lo que ha sucedido. Si ha pasado por el ciclo abusivo varias veces, va a experimentar una mezcla de alivio e ira. Alivio de que el asalto inevitable haya terminado, e ira al comprobar la inutilidad de las promesas de su esposo por poner un alto a tal abuso. Puede que hasta tenga necesidad de cuidado médico. Puede que informe acerca del abuso a las autoridades o a miembros de la familia. Sin embargo, lo típico es que ella permanezca en silencio y no deje en descubierto a su marido. Dentro de ella queda un sentimiento creciente, que no existe ayuda y un aborrecimiento de sí misma por no hacer algo que hubiera prevenido el abuso. Y número 3, la fase de la calma y del remordimiento. Es un tiempo cuando el que abusa pareciera sufrir por sus acciones crueles e insensibles. Se esfuerza por enmendar lo que ha hecho con actos evidentes de bondad, prometiendo de paso no volver a abusar otra vez. Por lo general, una esposa da la bienvenida a esta fase y disfruta de las atenciones especiales que se le brindan, debido a que desea creer con todas sus fuerzas en la sinceridad de su marido. Pareciera sobredimensionar la genuinidad del remordimiento de él. Es durante este tiempo cuando ella puede desistir de alguna acusación legal o abandonar la posibilidad de un divorcio o separación. Por lo general, tendrá explicaciones razonables, entre comillas, de por qué su marido la ha maltratado. No pasará mucho tiempo, no obstante, en que las tensiones comenzarán a crecer hasta alcanzar su clímax y en donde el ciclo se volverá a repetir. Esto será seguido de una súbita fase de vuelta a la normalidad. Aquí se da un periodo de silencio en cuanto a todo lo acontecido. La esposa espera que su esposo le pida perdón, pero lo común es ver al esposo actuando como si nada hubiese sucedido. El incidente abusivo no se menciona y tampoco se dan excusas. Y debido a que los problemas de la pareja no se exponen ni se solucionan, la tensión aumenta, conduciendo a otro episodio abusivo. Consideremos ahora las heridas de una esposa maltratada.
Número 1. Las heridas visibles. Son muchas las esposas que requieren atención médica por el trauma físico que han recibido a manos de un marido violento y fuera de control. Esas heridas incluyen marcas, cicatrices, cortaduras y hasta huesos quebrados. Otras han llevado silenciosamente el dolor de una nariz sangrante o un hombro o cuello fracturado. Número 2. Las heridas invisibles. Son muchas las mujeres que dicen que las heridas internas son las que más duelen. Dicho de otra manera, duele más una palabra hiriente que un golpe. Recuerdo cabalmente aquella mujer que se sentía profundamente herida, porque tomando aire, se envalentonó, tomó papel y pretendiendo oxigenar su relación ya de por sí fría, escribió una carta extensa y llena de romanticismo. Y se la hizo llegar a su marido, quien después de examinarla, se la devolvió asegurándose de que estuviesen bien marcadas todas las faltas de ortografía por parte de su esposa, sin palabras. ¿Y qué decir de ese látigo que cae una y otra vez sobre la espalda del alma, llamado desaire? Cuando la esposa prepara una suculenta cena y él responde: ya comí una hamburguesa en la calle. Le aplanchó exquisitamente su ropa preferida y él responde: nunca lograste quitarle el doble quiebre. Ella se baña, se pone su mejor ropa y el mejor perfume y él entra directamente a ver la televisión y gritando: pide el periódico. Número 3. Los sentimientos de impotencia. Por la fuerza física y las amenazas intimidadoras de un marido, su sentido de impotencia se intensifica a medida que comienza a darse cuenta que ella no puede prevenir o poner un alto al daño y al dolor que el abuso le han causado tanto a ella como a los chicos. Si después de escuchar esta conferencia reconoces que estás viviendo en un matrimonio abusivo, hay varios pasos que debes considerar seriamente. Número 1. Admitir que eres víctima de abuso por parte de tu cónyuge. Esto es más grave de lo que te imaginas. Tú no pediste esto. No te sientas responsable por el maltrato. No creas que la situación va a mejorar si ignoras el problema o tratas de trabajar más duro para apaciguar a tu esposo. Y digo que no va a mejorar mientras tu esposo no pase del remordimiento al arrepentimiento. Número 2. Rompe el silencio. Si has sido aterrorizada por tu cónyuge, dile a una persona en la cual confías acerca de esto. Rehúsa a mantenerte callada. Repito, rehúsa a mantenerte callada. Dile a tu pastor, anciano o líder de tu iglesia. Habla con un consejero. Habla con una línea de emergencia para la violencia doméstica en tu área. No dejes de hablar hasta que alguien entienda que tu situación es seria. Recuerda que fue en el siglo I que las mujeres y los esclavos no podían apelar a las leyes de asalto y agresión. No existían líneas de emergencia o policía, pero hoy estamos en el siglo XXI. Hay leyes que te amparan y estas son puestas de parte de Dios. Y número 3. Considerar una posible separación. Cuando después de agotar todos los recursos a nuestro alcance, ante la reincidencia del consorte. Aunque mi lucha está definida contra el divorcio, estoy convencido que es mejor una separación a tiempo que no un desenlace fatal. No olvidemos el contexto en el que estamos desarrollando esta conferencia. La palabra de Dios no comulga con una sumisión que esté sujeta a la humillación, al abuso y al maltrato. Interpreto y enseño que el matrimonio es básicamente un pacto que viene de la palabra diáteque y que denota básicamente un acuerdo o convenio entre dos partes que se comprometen a respetar lo estipulado, y esto en el marco de aquella ceremonia ante Dios y los hombres. El que quebranta un pacto con un coeficiente de inteligencia no muy elevado, de antemano tiene que saber que se expone a perder los privilegios del convenio. Aquí podemos insertar una definición de humildad, entre otras tantas que hay, que no tiene nada que ver con ropa barata o el bajo costo que tiene su casa o su auto, pero sí con el abrir las ventanas de su derrota. Una persona humilde es aquella que, número 1, reconoce que está mal, número 2, que necesita ayuda, y número 3, que está dispuesta a seguir las indicaciones hasta que pueda respirar la fresca brisa de una agradable convivencia en el hogar, que no es una utopía cuando permitimos a Dios tomar las riendas de nuestro hogar. Aquí es donde un valiente puede dar un paso al frente y decir:
soy un agresor y no quiero serlo más. Entonces, de manera explícita, es necesario decir que la violencia doméstica es una espiral. Comienza con un pequeño punto y crece permanentemente hasta hacerse incontrolable e imposible de manejar con nuestras propias fuerzas. Si es victimario y ya ha dado el primer paso al reconocerlo, lo felicito, porque también debe comprender que con este comportamiento se menoscaba en gran manera la calidad de vida propia y la de aquellos que están a su alrededor. Y es un hecho, que es lo último que deseamos. Así que, de aquí en adelante, le haremos el juego a Dios y lo disfrutaremos todos. Es bueno recordar que cuando cambiamos lo que creemos, cambiamos lo que hacemos. Por lo tanto, el próximo paso es pedir ayuda. Y las buenas opciones para elegir, entre otras, siempre serán la persona del pastor, un líder de buen testimonio, una buena amiga, un buen amigo o un profesional de competencia en la materia. En un primer momento es normal sentirse solo, pero compartir las vivencias con quien va a proporcionar ayuda cambiará esta perspectiva. Y por favor, recuerde que tiene que tener mucho cuidado al seleccionar a la persona a quien le pedirá ayuda. Estoy en la disposición de contarle que siendo un jovencito lleno de amor y de ilusión, dispuesto a abrazar el matrimonio, como millones que no tienen la ventaja de ser asesorados y aconsejados para dar ese paso crucial, porque los que tienen este privilegio son la excepción y no la regla. Con la misma valentía, asumí que independientemente de mi formación, ahora sería responsable de mis actos ante Dios y la sociedad. Por lo tanto, mi primer libro de texto para moldear mi conducta más allá del modelo que vi en mi padre fue la Biblia, el manual perfecto del fabricante del matrimonio. Y luego me dirigí a la librería cristiana más cercana y, como era de esperar, encontré muchos mentores que también están esperando por usted. Si usted tiene tendencia a la agresión, ha de recordar que los que oprimen a otros se oprimen a sí mismos. Agredir al cónyuge traerá como consecuencia remordimiento, culpa, temor, angustia. Pero la experiencia más dolorosa que experimenta un agresor en cualquiera de sus 5 expresiones es el redarguir del Espíritu de Dios, martillando la conciencia y recordándole que por lo establecido en 1 de Pedro capítulo 3 y verso 7, su voz no será oída en el cielo hasta no deponer esta actitud. Lastimar a la pareja, es decir, a la persona con quien se decidió vivir, como una sola carne, siempre será una agresión contra uno mismo. La solución es decidirse a poner fin de manera rotunda a esta espiral de violencia. Es posible engañarse con ciertas conductas temporales de arrepentimiento, que van a permitir tener espacios de calma y de arrepentimiento momentáneo, pero solo serán eso. Esto no acabará a menos que se termine toda conducta, lenguaje o estrategia de dolor contra la otra persona. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio la capacidad de decidir, y eso también es una gran responsabilidad. Decidamos buscar ayuda, decidamos ayudarnos a nosotros mismos, poniendo fin a toda forma de agresión. Usted no tiene que ser un máster en teología para saber que de aquí en adelante camina en la dirección correcta. Lo que ayer parecía imposible, hoy es una realidad. La paz de Dios ha comenzado a invadir todo su ser. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y el siguiente paso es más sencillo. Solo tiene que hacer lo que hace mucho tiempo estaba deseando. Dejar salir lo mejor de usted. Y los primeros beneficiados serán su cónyuge e hijos. En este punto, es necesario resaltar el hecho de que al abandonar un estilo negativo de comportamiento, ahora asumimos el reto de accionar músculos atrofiados del respeto, la consideración, la admiración, el romanticismo, etcétera, etcétera. Y al principio, en varios tramos de este nuevo sendero, nos sentiremos tentados a reincidir en aquello que solo produjo dolor, o ser tentados por el pensamiento de no intentarlo más, porque no cambiaremos. Otros tal vez desistirán, pero no nosotros. Con la ayuda de Dios y mi determinación, sí se puede. Reprenda al enemigo en el nombre de Jesús y recuerde que en todas estas cosas somos más que vencedores. Los mejores días
para su relación matrimonial están por venir. Para concluir, no puedo dejar de mencionar que hay un ingrediente que no puede faltar para una sana relación matrimonial. Tiene que ver con el perdón. Para muchos, el hecho de escuchar el término hace que la piel se les ponga de gallina, como decimos popularmente. Sin embargo, me atrevo a pensar que mientras desarrollo este mensaje, el Espíritu Santo ha preparado su corazón para ayudarte a tomar esa determinación de perdonar. Es muy posible que se te hayan acabado las lágrimas de tanto llorar, y en muchos casos las últimas fueron casi de sangre antes de cerrar tu corazón contra tu cónyuge, por la infidelidad, la humillación o por el maltrato acumulado por años. Pero este es el día señalado por Dios para romper estas cadenas satánicas. Este es el día de liberación. Este es el día de tu victoria. Toma en cuenta que el perdón de Dios con respecto a nosotros es como sigue. Fue inmediato, no postergó. Fue inclusivo, no exclusivo. No dijo te perdono esto, pero esto no. Fue para siempre. Y por último, el ofendido tomó la iniciativa. Entiendo que tu dolor no es imaginario, pero hubo uno que nunca defraudó a nadie y fue traicionado, escupido y crucificado para poder ofrecernos el perdón por nuestros muchos pecados. Y ahora Él espera que nosotros manifestemos su carácter perdonando a los que nos han ofendido. La pregunta clave entonces sería, ¿cuál es la esencia del perdón? Respuesta: renunciar a mi derecho de herir al que me hirió. La palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo una noche en una reunión para matrimonios en la que estábamos invitados a ministrar mi esposa y yo, en la cual hubo un periodo de tiempo para que se dijesen algo realmente romántico. Se puso en pie un hombre joven de nombre Grady Fallas. Se dirigió a su esposa y le dedicó un poema escrito especialmente para ella. Al final de la actividad se me acercó y me dijo: hermano Humberto, quisiera que lo comparta en todas las reuniones que ustedes celebran para edificar a los matrimonios. Y cumpliendo con ese deseo, usted lo escuchará a continuación. Poema a mi amada. Como dulce brisa al amanecer, con precioso resplandor del sol, como cascada de agua cristalina, así eres tú, mi dulce amor. Si al infinito te pudiera yo llevar, sé que solo allí podrías contemplar que ni el mar ni las estrellas son tan grandes como el amor que mi corazón te puede dar. Eres tierno refugio de amor, una blanca flor de la esperanza. Con tu amor, con tu pasión y tu hermosura, siento que alcanzo la locura. Precioso es el resplandor de la luna, pero el tenerte junto a mí, toda una fortuna. Cariño y ternura, tú siempre me das. Amor como el tuyo, nunca encontraré jamás. Amor eterno de Dios nos una. Tu alma y la mía por siempre serán una. Embriaguémonos con este amor, solo con la presencia del Señor. La Escuela para la Familia tuvo el agrado de compartir esta enseñanza con el maestro y conferencista internacional Humberto Cortés. Para consejería, invitaciones o adquirir nuestros materiales, visite nuestro sitio web www.laescuelaparalafamilia.org. Correo electrónico cortes@sjicu.org. Teléfono en los Estados Unidos 305-280-9424. En Costa Rica 506-8862-9208. Esta es una producción de la Escuela para la Familia.